Hermanos, ¿cómo están nuevamente? Buenas tardes. Muy valiosa la información que periódicamente se está haciendo y dando a conocer como iglesia respecto a las misiones. ¿Ustedes saben cómo llega un misionero a un país que está en otro continente? Normalmente, o es avión, barco. ¿Sabe qué significa eso? Un avance cultural. Tiene que ver con un desarrollo que Dios ha dotado en ciertas personas para poder desarrollar estos bienes, ¿cierto? Para poder llegar a esos lugares. Esto es muy importante. Hoy en día tenemos una cámara. Esa cámara se está dando a conocer los mensajes a otras personas, no sabemos cuántas. Muchos de estos avances, muchas de estas cosas que están desarrollándose vienen con el fin de poder ser redimidas para la gloria de Dios. Sin embargo, no muchos lo vemos así. Hay muchas cosas que tienen que ver, nuestra hermana Raquel, Samuel también nos ha dado a conocer muchas de las áreas que tienen que ver cómo llegar con la palabra bendita del Señor en esos lugares. O sea, hay varias implicaciones con esto. Nosotros acá, por la gracia de Dios, todos sentados, muy cómodos, muy tranquilos. Pero lo cierto es que hay países y continentes, lugares que hoy como día domingo les cuesta llegar a un lugar, reunirse bajo un techo, pero eso no los desanima a poder adorar, cantar al Señor y abrir la santa palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que tener conocimiento, por eso es importante tener estas informaciones, qué está sucediendo alrededor nuestro, nuestros vecinos, familiares, pero fundamental, la predicación bíblica del Evangelio. Sin eso pueden ir muchos a hacer mucho trabajo, pero muchos no van a recibir el mensaje de salvación, el que salva. Y eso prácticamente es algo muy terrible y grave. Oremos por eso, oremos para que el Evangelio del Señor Jesucristo llegue a todos esos lugares. Hermanos, muchos se preguntarán por qué estoy aquí, me toca hoy día, no me toca. Hermanos, nuestro hermano Eduardo mañana hace una intervención, ¿cierto? Y vamos a orar al final por él también. Así que vamos a orar al Señor, que Él dirija su palabra, que Él nos hable a nuestro corazón y sea animado en nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo, el que vamos a hablar. Así que oremos al Señor. Padre eterno, una vez más, en esta instancia tenemos, Señor, de acceder a tu presencia por los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo. En todo momento, en todo instante. Gracias te damos, Señor. Oramos ahora en este minuto por tu palabra que va a ser expuesta. Señor, te pedimos que tú uses tu palabra. Comunica tú, Señor, la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros y toda persona que escuche tu palabra. Convence, Señor, por el poder de tu palabra. Anima y edifica por el poder de tu palabra. Rogamos, Padre Celestial, desde ya, Señor, tú prepares la tierra de nuestro corazón para que sea plantada la palabra tuya. Germine, Señor, para obediencia. Germine para vida eterna. Germine, Señor, para la gloria tuya. Padre Celestial, te damos gracias porque aquí estamos delante de ti. En instante abriremos tu palabra y deseamos, Señor, que hables tú, Señor, en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, veremos hoy una de las importantes razones por la cual el Señor Jesucristo es el Salvador y el Señor. El Hijo de Dios llevó nuestro pecado. El Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Y querido amigo y hermano, aquí estamos. Nosotros no somos salvos por los golpes que el Señor Jesucristo recibió. No somos salvos por los látigos que Él recibió.
Somos salvos porque Él llevó nuestro pecado. Él llevó tu pecado. No somos salvos por la imagen romántica que pueden proponer en las películas. Somos salvos porque el Hijo de Dios llevó mi pecado, tu pecado, allí en la cruz. Y eso es lo que vamos a ver. Que sea animado nuestro corazón, pero también confrontado al mensaje que debemos hablar a toda nación, a todo pueblo, toda tribu, todo vecino, todo familiar. Marcos capítulo 10. Veremos textos de la palabra de Dios seleccionados con respecto a este asunto. El Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Marcos capítulo 10, el verso 45. Nos dice el texto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente la idea. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no somos salvos por el dolor que Él estuvo allí padeciendo. Somos salvos porque todo eso engloba el castigo por nuestros pecados. Él llevó nuestro pecado, llevó tu pecado, mi pecado, en la cruz. Y el texto acá nos habla, nos vuelve a decir que Él, Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alguien tenía que ocupar el lugar. Alguien tenía que ocupar el lugar. Por eso dice, en rescate por muchos. Él dio su vida. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Puso su vida como un medio de rescate. Aquellos que iban a condenación. Puso su vida voluntariamente por amor. Ahí está mi vida. Ahí está. Y esto es sin duda una de las verdades que deben estar primando nuestro corazón por la convicción de quién es Cristo, por qué murió, qué es lo que hizo. Él murió en lugar de pecadores, en lugar de nosotros los culpables. Por eso puso acá, sino para servir y dar su vida. Dar su vida. Él dio su vida en rescate por muchos. Ahí es donde está el autor, donde el apóstol diciendo que Cristo, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es una acción que nos debe llevar a entender que alguien ocupó nuestro lugar. Porque lo que demandaba todo el sistema de sacrificio es que el pecador debe morir. No puede estar ahí inocente. Alguien tiene que pagar. Ellos tienen que pagar. Cristo dio su vida en rescate para todo aquel que crea en Él. Mateo 26. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Este es
O esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Cristo murió en lugar de pecadores. Cristo murió por su pueblo, por todos aquellos que iban a creer o que han de creer. Que por muchos es derramada. Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo murió en lugar de los pecadores. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió en nombre de su pueblo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En nombre de, se identifica con estas ovejas. Ovejas que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda carta de Corintios, capítulo 8. Le dije, vamos a ver varios textos bíblicos. Segunda carta de Corintios, capítulo 8. Segunda carta de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Ya conocéis la gracia. ¿Sabe lo que es gracia? La gracia es un favor inmerecido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo el dueño de todo, el creador de todo, renunciando a todo derecho de gloria. Se hizo pobre siendo rico para que nosotros, su pobreza, fueseis enriquecidos. El Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, aquel que merece toda gloria, el Hijo de Dios, como cantábamos o cantamos en esas verdades, a Él sea la gloria. Él dio su vida. Él dio su vida. Para esto requiero, con la ayuda del Señor, poder ir a algunos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento para poder ver qué significó que el Hijo de Dios llevara nuestro pecado. Que Él, siendo el dueño de todo, el Señor de todo, se hizo pobre, siendo rico, siendo el dueño de todo. Y aún así es su humillación, como nos dice la carta a Filipenses. Todo aquel que crea, todo aquel que se humilla, todo aquel que conoce y se arrepiente de sus pecados, puede recibir por herencia, ser adoptado como hijo, recibir a un buen padre y una herencia incorruptible, una esperanza firme. Acompáñenme, por favor, a Levíticos 16, para comprender en profundidad qué significa que el Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Que Jesús llevó nuestro pecado, ¿qué significa? ¿Por qué
Él siendo dueño de todo. ¿Por qué? Levítico 16. El Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Así como Adán y Eva pecaron, fue imputada ese pecado a toda la raza humana, a toda la humanidad. Así nuestro pecado fue imputado allí en la persona bendita de Jesucristo, llevando Él nuestro pecado, siendo tratado Él como nosotros debiésemos haber sido tratados por nuestro pecado. Para verlo de esta manera, en Levítico 16, versos 21 y 22, todo esto era, lo que vemos en hebreo, sombra, apuntaba a Cristo. Fíjense en el verso 21 del capítulo 16. Y pondrá Aarón, el sumo sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Este es el sistema sacrificial del antiguo pacto. Sistema que apuntaba ciertamente al sacrificio perfecto, como veíamos en la mañana. El sumo sacerdote, acá, ¿cierto?, ponía sus 2 manos sobre la cabeza de este animal vivo y confesar allí sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, de las tribus. Lo explicábamos en la mañana, era un momento de expectación, una vez al año, el día de expiación, todas las tribus ahí atentos. El sumo sacerdote iba a ingresar al lugar santísimo, lugar que estaba la presencia misma de Dios. Todo el pueblo requería el perdón. Todo el pueblo esperaba la relación con Dios, volver a tener esta relación. Sus pecados eran muchos y alguien tenía que mediar, alguien tenía que intermediar, alguien tenía que ofrecer sacrificio. Y lo vuelvo a reiterar, estos sacrificios eran la indicación que Dios había dado para todo aquel que quería acercarse a su presencia. El sumo sacerdote obedecía y tenía que cumplir, pero perfectamente todo. El animal perfecto, destinado, apartado, ciertos días y semanas. Aparte, el sumo sacerdote ofrecía un becerro de oro para él y su familia. Todo perfecto, porque si no, el sumo sacerdote caía muerto. Y lo peor aún, que el pueblo no podía recibir el perdón. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía que obedecer la instrucción de cómo acercarse a Dios. Dios había dado la instrucción. De esta manera, todo aquel que quiera acercarse a Dios debe acercarse a su manera, a la manera que Dios ha establecido, por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y en este sistema de sacrificio nos dice que el sumo sacerdote, sus manos se ponía sobre el macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. Ahí era llevado este animal, era cargado con el pecado de otros. Y este animal allí estaba, dispuesto. Era una sola ofrenda que hacía imposible, una vez al año, era imposible. Pero se sacrificaban animales, cantidad de sangre derramada, todos los años, año tras año. Vea en el verso 5 del mismo capítulo.
No bastaba con eso, sino que dice acá el verso 5 del mismo capítulo 16, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación para sí y para su casa. El sumo sacerdote tenía su sacrificio para poder presentarse en nombre del pueblo, y el pueblo tenía que tener otro sacrificio además. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 8. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, la presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, al lugar inhabitado. Qué complejo, qué difícil. Qué difícil cada año todo esto cumplir. ¿Sabe lo que apuntaba esto? Al sacrificio perfecto, la esperanza perfecta para todo aquel que creyera en que iba a haber un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. No todos los años, no cada instante, no, una vez y para siempre. Y Él es el Señor Jesucristo, quien llevó nuestros pecados. Quien llevó nuestros pecados. El primer macho cabrío del texto acá era degollado como una ofrenda delante de Dios. Era rociada la sangre delante del propiciatorio. Ya lo hemos estudiado, el propiciatorio, ¿cierto? Allí el arca del pacto, lo que contenía, y arriba una tapa, ¿cierto?, que era arrojada allí sobre eso, la sangre. Era rociada sobre él, sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio, detrás del lugar, allí estaba el lugar santísimo. Cristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre. Derramó su sangre para satisfacer la justicia de un Dios que demanda perfección, santidad, y de esta manera aplacar la ira de Dios. Para traer paz. El segundo macho cabrío que nos dice en el verso 21, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, este chivo expiatorio, era enviado al desierto, a un lugar inhabitado, a un lugar solitario, un lugar lejano. Y era cargado allí sobre ese animal el pecado. Todo nos refleja y nos ayuda a entender el sacrificio del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario fue desamparado por su Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy acá solo? ¿Por qué estoy solo? Ese macho cabrío, ese animal que es arrojado al desierto, nos puede ayudar a entender sobre justamente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, llevando Él en su cuerpo nuestros pecados. Y de esta manera siendo desamparado. Cristo llevó el pecado de cada uno de nosotros. La primera carta de Pedro nos dice justamente: por quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Hermanos y amigos, Cristo sufrió y murió solo. Por eso exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él llevó nuestro pecado. Dios es santo. Él no puede tener comunión con el pecado. El Salmo 103. Verso 12. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En un lugar allá, solo. El Hijo de Dios llevando el pecado de nosotros los pecadores, siendo el dueño de todo, siendo el rico, siendo el Señor de señores. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, dice, y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. Porque no había otra manera, porque no había otro camino, porque era incapaz el ser humano de poder satisfacer todas las justicias y toda la justicia que Dios demanda. Al ver esto, Dios dio a su Hijo, y su Hijo voluntariamente dice: yo daré mi vida, el sacrificio que merecen los pecadores, lo pondré yo, pagaré yo. Isaías 53. Isaías 53, el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Hijo de Dios llevó nuestro pecado. ¿Sabe qué significa? Que cayó sobre él, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Aquel que no conoció pecado, aquel que vivía en gloria, aquel que era Señor de señores. Esa carga, esa imputación, esa palabra cargar significa golpear, caer con una fuerza muy grande. Sobre el Hijo de Dios, el inocente, cayó sobre él el pecado de todos nosotros, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cayeron sobre el Hijo de Dios. Como una tormenta implacable. De una manera abrumadora, como un ejército en ataque. Aquel que no conoció pecado, el santo,
Segunda carta de Corintios. Lo hemos leído en el capítulo 5, el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe que el resultado del sufrimiento allí, pero sobre todo que Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros, es para que nosotros fuésemos hechos justicia, declarados justos delante de un Dios que demanda perfección? Nadie delante de Dios que no sea perfecto puede estar, a menos que alguien haya ocupado su lugar y exista ese sustituto. Y el único que lo ha hecho es Jesucristo el Señor. Por eso todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Todo aquel que ha puesto su confianza en el Hijo de Dios es declarado justo, recto delante de Dios. Y Dios ve al hombre allí o a la mujer en Cristo a través de su Hijo. Lo ve perfecto. Y como veíamos en la carta de Hebreos, ya sus transgresiones, su iniquidad ya no van a ser recordadas. Precioso texto. Eso es lo que hace Cristo para todo aquel que ha creído en Él. Cristo fue cargado en Él el pecado de todos nosotros. El pecado es perdonado, la justicia de Dios aplacada al creer en Cristo. ¿Usted se imagina eso? Siendo culpable, Dios declara legalmente al creyente como un justo y lo trata como justo. Lo trata como merece un justo, alguien perfecto. Sin embargo, para que nosotros nos tratara así, tuvo que tratar a su Hijo con la ira más grande, implacable, que todos nosotros merecíamos. Para que nosotros seamos tratados como justos, Dios el Padre castigó y se volvió allí contra su Hijo. Por eso el texto nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia delante de Dios. Hay uno que pagó por usted, para que delante de Dios sea usted declarado justo. Y no tan solo ser declarado, sino ser tratado. Una reconciliación. Aquí no hay deuda. Acá no hay deuda. Dios trata con el pecador ahora, porque hay alguien que pagó por él. Ya no hay un abismo. Ya no hay este pecado entre medio. Ya Cristo lo quitó. Pero Él recibió todo el castigo. Él recibió todo el castigo. Isaías 63 nos muestra una ilustración, nos muestra una imagen que nos pueda ayudar. El profeta allí, Isaías 63. Isaías 63, verso 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido?
y tus ropas como el que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. La imagen de un gigante allí, pisando a los seres humanos como si fueran uvas, cayendo allí la ira de él, su justa ira. Dios, en su justicia, para aplacar su ira, pisó a su propio hijo, aplastó a su propio hijo, aplastó a su propio hijo, castigó a su propio hijo, para que todos nosotros seamos rociados por la preciosa sangre de Jesucristo. Dios tenía que ser justo. Dios tenía que cumplir su palabra. No podía dar por inocente al culpable. Y su hijo se ofreció voluntariamente. El Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Y hoy todo creyente puede sentir el gozo de saber y entender que es declarado justo y es tratado como justo. Y todas las herencias y bendiciones son declaradas a la vida de ese creyente. Ya no hay condenación. Cuando el autor allí en Deuteronomio nos habla sobre estos gritos que daban los pueblos que declaraban bendición y maldición, lo lógico para el Hijo de Dios era recibir toda bendición porque era inocente. Lo sensato era que el Hijo de Dios recibiera toda bendición. Y nosotros, los culpables, toda maldición. Porque lo merecíamos. No obstante, la segunda carta de Corintios 5:21 nos dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos, tratados como justos, declarados como rectos, declarados perdonados, sin pecado. El Hijo de Dios ha sido tratado todo lo contrario, porque Él llevó nuestro pecado, Él cargó nuestro pecado. Hebreos 9. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28. Nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo vino una sola vez para llevar el pecado, cargar el pecado, nuestros pecados. En el capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el texto 17, y nunca más, y añade, dice,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo es posible eso? Porque el Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Porque esto es una verdad que debe realmente llevar a exaltar a nuestro Dios, a darle gracias a nuestro Dios, porque el Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Déjenme terminar con algunos textos más de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, es decir, ahora obedezcamos. Ahora podemos obedecer. Ahora podemos hacer la voluntad de Dios. Lo que hizo Cristo llevando nuestro pecado es para que ahora muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y claramente hablando acá sobre justamente el texto de Isaías, en cuya herida fuiste sanado, esto no habla de una sanidad física, sino claramente hace relación al pecado y sus consecuencias. Al pecado y sus consecuencias. Tremendo estrago provoca el pecado en la vida de niños, jóvenes y adultos. Juan 3, el Evangelio según Juan, capítulo 3, el verso 14 y 15. Déjenme terminar con esto. Muchos de los niños han conocido esta historia. Y el texto acá, en Juan capítulo 3, verso 14 y 15, nos habla de un evento que sucedió. Y nos dice el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de qué hace referencia? ¿De qué está haciendo referencia el Señor acá sobre Moisés? ¿Qué estaba pasando? Vamos a Números, capítulo 21, para entender qué significa esto y qué relación tiene que Cristo haya llevado nuestro pecado. Miren, Números, el libro de Números tenemos allí, bien atrás, en el principio, Génesis, Éxodo, ¿cierto? 21, número 21, verso 5 al 9. El pueblo estaba rebelde contra el Señor, contra Dios. El pueblo de Israel, rebelde, así como muchos de nosotros, rebeldes. Dios envió allí serpientes, ardientes, dice el texto. Vamos a leer. Y habló, verso 5, el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y
vivía. Esa es la historia. El pueblo rebelde habló contra Dios, contra Moisés. Dios envió serpientes ardientes, dice allí. El pueblo se arrepintió. Moisés intercedió. Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Y toda persona que era mordida y miraba a la serpiente viviría. Los israelitas morían por el veneno de la serpiente. Los seres humanos mueren por el veneno del pecado. A Moisés se le ordenó colocar la causa de la muerte en alto. A Moisés se le ordenó que colocara la causa de la muerte en un asta, que fuera en alto, que todos vieran la causa de la muerte, qué es lo que estaba produciendo la muerte de ellos. Dios colocó la causa de nuestra muerte sobre su Hijo amado. Lo levantó en una cruz. Los israelitas que creyeran en Dios miraban a la serpiente y vivían. Y el hombre, la mujer que cree sobre el Hijo de Dios, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La causa de la muerte para los israelitas, ahí estaba, a la luz de todos, es público, que todos vieran. Cristo Jesús en público, muriendo por nuestros pecados. La causa de la muerte de Cristo, nuestros pecados. La causa de que el Hijo de Dios, el que tiene el derecho y tenía el derecho de todo, muriendo allí, en la peor de las muertes, más vergonzosas que cualquier ser humano pueda vivir, crucificado, en una cruz. Todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino tiene vida eterna. Porque el que murió en esa cruz, murió por nuestros pecados que nos llevan a la condenación, nuestros pecados que llevan al infierno al ser humano. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, muriendo allí en la cruz, la causa por la cual nosotros teníamos que pagar. Primera de Juan. Este texto terminamos, hermanos. Primera carta de Juan. Capítulo 5, versos 10 y 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Has creído en el Hijo de Dios? De lo que dice la palabra de Él, la palabra del Señor. Él murió por tus pecados. Él murió por tus pecados. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Padre eterno, a esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque solo es tu palabra la que ilumina nuestros corazones y nos lleva una y otra vez, Señor, a pensar sobre nuestra verdadera condición, nuestra real condición delante de ti. Señor, que tu Hijo haya sido cargado por nuestros pecados, Él haya pagado por nuestros pecados, algo que no merecíamos. Oh Padre Celestial, pero tu misericordia y tu amor tan grande fue mayor, tu gracia mayor. Señor, te damos gracias por tu Hijo, quien dio su vida por nosotros, para rescatarnos, para llevarnos ante ti. Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. Él pagó la causa de nuestra muerte, el pecado. Padre Celestial, ayúdanos que nuestro corazón sea agradecido. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, que el Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Pero al tercer día resucitó, levantándose victorioso de la muerte. Qué esperanza más grandiosa, qué esperanza más preciosa tenemos. Gracias te damos, Señor, y alabado sea tu nombre por siempre, porque no hay otra esperanza, no hay otro Salvador, no hay otro sacrificio, no hay otro camino, no hay otra manera. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado, por Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, y a todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Sus pecados han sido perdonados y los declara justos. Oh Señor, rogamos toda persona que esté en este lugar, que tú toques su corazón, su mente, y le llevas a convicción de pecado. Muestra, Señor, a este bendito Salvador, único y Salvador, a estas personas, Señor, que puedan estar aquí en medio nuestro y aún no tienen la certeza del perdón de sus pecados. Señor, tu palabra es tan clara. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Señor, lleva la convicción de pecado a toda persona en medio nuestro y trae gloria a tu nombre, salvando, Señor, a los perdidos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento en que vamos y hemos abierto tu palabra a ver una vez más grandiosas verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Oramos agradecidos en el bendito y digno nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.